Comentábamos que este es nuestro último domingo del tiempo ordinario, en el que cerramos el año litúrgico y es la fiesta de Cristo Rey. Tomo como lema para nuestra Eucaristía de este día una de las frases del Señor del Evangelio de Juan que escucharemos en un momento. Mi reino no es de este mundo. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del profeta Daniel. Ya habíamos presentado este libro la semana pasada, diciendo que es un texto tardío en el Antiguo Testamento, muy probablemente escrito hacia el siglo II antes de Cristo, durante la persecución de Antíoco IV Epífanes contra el pueblo judío. Comentamos que tiene dos partes. La primera es un relato narrativo de la vida del profeta, de Daniel, y sus compañeros durante el exilio de Babilonia. Y la segunda es un apocalipsis, literalmente significa revelación, que describe de forma simbólica el final de los tiempos como una batalla entre el bien y el mal. La lectura de hoy proviene de este segundo segmento. Nos presenta dos personajes llenos de significado. Uno al que se dirige como alguien semejante a un hijo de hombre y el otro el anciano de muchos siglos. La tradición cristiana ha visto en la primera una referencia al Señor Jesús y en la segunda al Padre. Nos presenta la consumación de los tiempos, cuando el Padre conferirá la total soberanía al Hijo, marcando el inicio de un reino que no tendrá fin. Nos quedamos con esta expresión: su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Consonante con la primera lectura está el Salmo responsorial, Salmo 92, que ensalza el poder de Dios que le da estabilidad a toda la tierra. El trono de Dios es para siempre firme y en él se sostiene la esperanza de los creyentes. El poder de Dios comunica vida a través de su ley que es digna de confianza. Recordemos que el término ley, Torah, significa no solamente una colección de reglamentos, sino básicamente un orden. El orden que Dios nos enseña es digno de confianza. Podemos percibir su santidad cuando nos acercamos al templo, a este lugar de encuentro. Una frase tomada del Salmo: tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. La segunda lectura está tomada del Apocalipsis del apóstol San Juan, al inicio. Recordemos, ya lo comentábamos, que Apocalipsis significa revelación. Y es un género literario propio de la época de la vida del Señor Jesús, donde a través de signos incomprensibles para los no iniciados se transmiten verdades fundamentales. La lectura de hoy se centra en la figura del Señor a quien se presenta como testigo fiel. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús con su vida nos ha transmitido con absoluta fidelidad todo lo que necesitamos saber sobre el misterio del Dios de quien somos imagen. Por ejemplo, su amor cercano y solidario, su proyecto de incorporarnos a la comunión que da vida. En resumen, su buena noticia, una práctica religiosa centrada en la persona y no en objetos. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, es decir, el primero en resucitar de sus hermanos y hermanas, el soberano supremo, aquel que nos amó y nos purificó, es decir, nos sanó de nuestros pecados con su sangre. Así nos constituyó en un reino de sacerdotes. Recordemos que eso significa en un reino de aquellos que tienen la misión de ofrecerle a Dios la ofrenda, desde luego el sacrificio, para que Dios lo haga santo. ¿Qué ofrecemos como reino de sacerdotes? Pues a nuestros hermanos y hermanas, para que el Señor los pueda santificar, transformar, llevar a la plenitud de su dignidad. El Señor es descrito aquí, el Señor Jesús, como el traspasado. Nos hace recordar
aquel texto del Cántico del Siervo de Yahvé, del capítulo 53 de Isaías: por sus heridas somos sanados. Y recuperamos esta frase que, como vemos en la ilustración, desde siempre está acompañando al nombre de Jesús, al anagrama de Jesús, la X y la P desde nuestra perspectiva, pero es Ji y Ro en griego, que significa Christos, es como el apócope o el anagrama, el símbolo de Cristo, y la alfa a la derecha, la omega, perdón, a la izquierda, y la omega a la derecha, que significa principio y fin. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La lectura del Evangelio nos lleva ahora al Evangelio de San Juan y en particular al interrogatorio de Pilato a Jesús. En la pasión del Señor, según esta narrativa, Pilato pregunta directamente a Jesús si reconoce la acusación principal que le hacen las autoridades judías. ¿Te proclamas a ti mismo rey de los judíos? Si respondiera que sí, sería reo confeso de sedición contra el César y por lo tanto se le podría condenar a muerte. El Señor trata de involucrar a Pilato en el drama que el procurador, Pilato, quiere ver solo desde los márgenes y por eso lo interpela. ¿Esto lo preguntas por tu cuenta o por lo que te han dicho? Pilato afirma su decisión de no inmiscuirse en la vida de este pueblo que seguramente desprecia. Y por eso le contesta: ¿acaso soy judío? El Señor le declara: mi reino no es de este mundo. Y lo compara con la forma como se afianzan los reinos de este mundo, a través de la práctica de la violencia y la imposición por la fuerza. Vuelve a afirmar que su reino no es de aquí. Al decir esto, el Señor no está afirmando que su reino está en otro lugar, en el cielo, sino más bien que sigue una lógica totalmente diferente a los reinos de este mundo del egoísmo y de la lucha brutal de los egos por imponerse y reafirmarse a través de la búsqueda de la riqueza, del poder, de la fama. Pilato siente que se acerca a la confesión que busca para terminar con el juicio y por eso lo lleva a ver si le reafirma al preguntarle: ¿con que tú eres rey? Abiertamente el Señor afirma que es rey, es decir, soberano, aquel que puede dar las pautas para que se manifieste el orden necesario para una buena vida. Afirma entonces que su reino tiene que ver con la verdad. Sabemos y hemos experimentado como creyentes, como cristianos, que el Señor es el testigo absoluto de esta verdad, una verdad que está viva. Solamente quienes buscan con sinceridad esta verdad escucharán su voz, es decir, entenderán el sentido pleno de su mensaje. Nos quedamos con esta frase que el propio Señor presenta de en qué consiste su reino. Vine al mundo para ser testigo de la verdad. Qué bellas lecturas para esta fiesta con la que comentábamos, terminamos nuestro año litúrgico, cerramos el ciclo B dedicado al Evangelio de Marcos y el próximo domingo, que será el primer domingo de Adviento, abrimos un nuevo ciclo, el ciclo C, ahora acompañados del Evangelio de San Lucas. La fiesta de Cristo Rey, como les comentaba, está puesta al final del año litúrgico para subrayar que al final de los tiempos el que prevalecerá es este Rey de Reyes, el Señor Jesús, que como el Evangelio en particular nos subraya, no sigue el estilo de los reyes de este mundo. Tal vez por eso en la iconografía, digamos clásica, la aprobada por el Séptimo Concilio Ecuménico,
Nunca se le presenta con coronas y con estas cosas que suelen utilizar los reyes de este mundo, porque el reino del Señor Jesús es el reino del servicio, del amor, de la humildad, de la cercanía, del deseo de entregar la vida para dar vida a los demás. Y es por eso que las lecturas, la lectura central del Evangelio de este día, y que se repite año con año, no está vinculada a una situación, podríamos decir, de ejercicio de poder omnímodo, como estamos acostumbrados a ver en quienes ejercen el gobierno, sino más bien a una persona que está a punto de entregar su vida para que otros tengan vida. Es decir, a la presencia del Señor, de este Señor que en un momento más va a entregar su vida en la cruz para redimirnos de todo aquello que nos mata, de todo aquello que nos impide vivir a plenitud nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios, constituyendo una familia, una comunidad, una común unión. La lectura del primer texto de Daniel, que retoma esta visión apocalíptica, decíamos, llena de símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Uno, el anciano de los años, que ha vivido muchos días, literalmente, dice el texto, y que la tradición ha representado como el Padre. Recordemos que en la tradición cristiana, y vale la pena tener en mente la manera como les saludé al inicio de nuestra Eucaristía, esa fórmula prototrinitaria de Pablo en la segunda carta a los Corintios al final, y que es el resumen del Dios en el que creemos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Señor Jesús como gracia, como don, como regalo, eso es lo que quiere decir gracia, lo que se me da no por mis méritos, sino por el amor de quien me quiere dar eso. En este caso, lo que el Señor Jesús te da a ti y a mí es su vida completa, como ser humano, sin cartas marcadas, ante el horror de la cruz, el sentido de la muerte más cruenta de su época, que finalmente no es la muerte o el estilo de muerte lo que tiene el significado profundo del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor, sino que sobre sí toma humanamente las consecuencias del pecado. En la cruz vemos a un inocente que ha sido despojado, maltratado, calumniado, etcétera, etcétera, hasta el grado de matarle con ese lujo de violencia. En la cruz vemos todas las consecuencias de nuestro egoísmo, que no se terminó tristemente hace 2000 años, sino que se renueva cada día en todos los crucificados y crucificadas de la tierra. Pero ¿qué es lo que nos lleva a tratarnos así mutuamente, a maltratar a nuestros hermanos y hermanas, a robarles su dignidad y su herencia como hijos e hijas de Dios? Pues nuestro egoísmo, las consecuencias del egoísmo de que hemos sido víctimas y del egoísmo que hemos ejercido en detrimento de nuestros hermanos y hermanas. Créanme, y eso es lo que nuestra fe ha enseñado desde hace siglos, que no hay manera de salir de ese círculo vicioso fuera del amor infinito de Cristo, al cual acogemos, le decimos que sí, lo aceptamos, ¿no? Como nos recordaba de manera tan linda el canto de penitencia que nos sugirieron de Cristóbal Fones, Señor, ¿a quién iremos? Tú esperas nuestro sí de amor. Basta tu sí de amor para que el Señor asuma sobre sí las consecuencias del pecado, estas heridas que a ti te están haciendo daño, las tome como suyas y a través de este amor generoso que entrega vida, te transforme, te sane, te capacite para hacer buena noticia para los demás. Y esto nos lleva también a meditar en el texto del Apocalipsis, ¿no? El Apocalipsis atribuido al apóstol San Juan, donde subraya que el Señor Jesús es el que recibirá
como también ya prefiguraba el profeta Daniel, recibirá todo el poder por parte de su Padre. Poder entendido no como imposición de la voluntad de una persona, y mucho menos del capricho de un ego sobre otra persona, sino poder como capacidad. La capacidad de llevar a la creación, entre la cual estamos nosotras y nosotros, a su plenitud, a la plenitud de reconocernos como hermanos y hermanas, reconocernos como bendición unos de otros. Todo ser humano que viene a este mundo trae en sí mismo, en sí misma, lo que necesita para convertirse en bendición para la gente que lo rodea. A quienes les ha tocado acompañar a hermanos, hermanas nuestras que llegan con algún requerimiento especial desde pequeñitos, ¿cuántas veces nos dicen que la llegada de esa niña, ese niño, a esa familia ha sido una gran bendición? Todo ser humano tiene la capacidad de ser una bendición. No lo vemos así por esta ceguera que el egoísmo deja en nuestros corazones. Cuando le damos nuestro sí de amor al Señor, entonces Cristo, el Dios vivo, el testigo fiel del verdadero Dios, no del Dios que es proyección de nuestros egos, no del Dios que es proyección de nuestros caprichos. Cuando quisiéramos tener un Dios que es superhéroe, un Dios que es el policía cósmico, un Dios que es el que reparte cachetadas y premios, sino el Dios que amándonos está dispuesto a entregar su vida, entregar lo que más ama, que es su Hijo, por amor a cada una y a cada uno. Cuando le das tu sí de amor, empieza esta transformación interior. Cuando el Señor te convence de tu dignidad, de que vales, del sentido que tiene tu existencia como bendición para los demás y las demás, entonces nuestra cotidianidad cambia. Nuestra capacidad de amar se destraba y entramos a un nuevo mundo. Finalmente, el Evangelio. El centro del discurso del relato del Señor Jesús con Pilato es el sentido de la verdad. La verdad. Normalmente nosotros creemos que verdad significa que lo que decimos tenga un correlato, tenga una manera de ser demostrado, ¿no? Si yo digo, este agua tiene mucho azúcar y alguien la prueba y dice, sí, es verdad, tiene mucho azúcar. Queremos una prueba de este tipo, una prueba fáctica, de hecho, ¿no? Pero en Cristo nos damos cuenta que la verdad, escrita con mayúscula, es una persona. En el Señor Jesús, en sus actitudes, en la manera como se relaciona con los hombres y mujeres de su época, descubrimos la verdad de quién es Dios, porque Él es verdadero Dios, y descubrimos la verdad de lo que significa ser humano plenamente, hombre y mujer plenamente, desde esta capacidad de ser bendición que cada una y cada uno de nosotros tenemos. El Señor es testigo de esta verdad con B mayúscula. Nos transmite el misterio del Dios que no es proyección de nuestras inseguridades, sino un amor que se nos acerca para transformar nuestras vidas. Ojalá que no nos quedemos como Pilatos, que tiene su referencia en el poder, ¿no? La manera como el mundo ve las cosas, y mucho menos que blasfememos contra Dios, proyectándole el estilo y la manera como los poderosos de este mundo se relacionan con los demás. Que no nos cueste trabajo, como a Pedro, dejar que Cristo se acerque a lavarnos los pies, a servirnos y a través de ese servicio darnos una nueva vida. Que así sea. Reflexionemos durante estos 7 días del final de nuestro año litúrgico, haciendo a lo mejor un resumen de cómo ha sido el Señor el centro de nuestra vida o no. Recordando que la manera de acercarnos a Él es aquella frase que le citaba. Señor, te doy mi sí de amor. Entra en mi casa, entra en tu casa, transforma mi vida.
Finalmente, consagrarnos a Cristo Rey significa ponernos en sus manos, dejándole que a través del amor que sirve, el amor que se entrega, nos haga buena noticia para quienes nos rodean, es decir, nos capacite para encarnar el amor. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.